Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más. Este es su espacio En Prospectiva, el espacio de análisis, el espacio de opinión, los temas de actualidad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Saludamos inmediatamente a todos los amigos, seguidores que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas virtuales, Facebook, YouTube, Twitter y quienes nos siguen a través de nuestra página www.magdalenamedio.tv. Hoy es martes, iniciando semana. Venimos de la Semana Mayor que se celebra en la mayoría de países de habla hispana y países que profesan la religión católica cristiana. Salimos de esta situación, noticias importantes esta semana, datos bien interesantes con relación al COVID-19 en su tercer pico de la pandemia, la nueva cepa de Brasil, ya en Colombia viene agresivamente empezando con resultados trágicos en ciudades como Barranquilla, Medellín, Bogotá. Y bueno, ya hay pronunciamientos de algunos gobernadores, alcaldes. Puede suceder que nuevamente entremos en confinamiento. Bien, esos son datos importantes de mucha atención ciudadana, pero también en Barranca Bermeja noticias importantes a toda la ciudadanía, a esta sociedad de consumo local con relación a la carne, a esa proteína animal que está ahí presente en la mesa de algunos ciudadanos que la pueden consumir, quienes tienen la capacidad para consumirla. Muy esquivo, un producto muy esquivo, y que es noticia esta semana con relación a la situación de los precios de la carne, y estamos indagando qué es lo que pasa. Un precio supremamente estrepitoso, brusco, una subida del precio totalmente brusca. Pasa de 8.500 pesos la libra casi a 12.500, 13.000 pesos. Hay alarma en la comunidad, en el comercio, los consumidores, las amas de casa, la gente, el consumidor final. Pero hemos estado indagando acerca de esta situación, hemos estado recogiendo las impresiones de la gente que se mueve en ese mercado, en esa línea comercial del ganado, del ganado en pie, de los ganaderos, de los criadores, en fin, de toda esta cadena productiva. Le preguntamos a un empresario que está muy vinculado a este sector, que conoce las cifras, que conoce los datos, y que está allí en el tema del sacrificio del ganado y el mercado regional de precios. Él es Aldemar Albernia. Tuvimos contacto con Aldemar Albernia, dedicado a esta actividad empresarial de la agroindustria del sacrificio. Le preguntamos a Aldemar Albernia qué tan positivo, cuál es el impacto económico en la región, quiénes son los afectados, quiénes se benefician con estos precios, de dónde aparece de la noche a la mañana esa alza tan sorprendente que hoy es noticia nacional. Y le consultamos eso a Aldemar porque él ha sido muy estudioso del tema, conoce la región, conoce la situación, y esto fue lo que nos dijo Aldemar con relación al tema del alza de la carne. Inician a todo el primer ciclo de este negocio, que son los productores de ganado, y pues lógico está a los comercializadores del mismo. Las exportaciones pues crecieron exponencialmente, y pues el hato ganadero colombiano no estaba preparado para esos volúmenes, porque nosotros siempre hemos vivido una economía falsa en este negocio, y es por las grandes importaciones de ganado en pie que, valga la redundancia, ingresan de Venezuela para Colombia.
Entonces, al crecer exponencialmente, pues los dueños del negocio no miden las consecuencias y recogen todo el ganado posible que exista. Entre esos las hembras preñadas, animales con un bajo peso. No se podría permitir que los animales sean inferiores a 380, 400 kilos y exportan animales de 220, 250, 280, 300 kilos. Entonces son animales que hasta ahora se están levantando, son animales que están en ceba y lo que hace es que acaban el hato ganadero. Entonces ese es el grave problema. Y pues lógico, las exportaciones fuertes vienen como desde el 2016, 2017, 4 o 5 años, y pues este año es que nos tocó sentir el coletazo de las grandes exportaciones que se vienen dando. El año pasado se exportaron más de 300.000 animales en pie y pues este año van por un volumen superior. Entonces al final lo que usted dice, ¿cierto? Hoy por hoy los afectados somos los dueños de las plantas de beneficio. Los beneficiados son los productores de ganado porque están vendiendo a un buen precio. Y al final los consumidores nos vemos también afectados porque el precio de la carne se ha subido bastante. Entonces en Barrancabermeja teníamos kilo de 7.000, 8.000 y hoy tenemos kilo de 12.000, 13.000. Pero si las exportaciones se hicieran controladas, se hicieran reguladas, pues no estaríamos en este problema. Pero cuando se rompen los límites, se llevan las hembras, se llevan hembras preñadas, se llevan animales con un peso muy reducido, pues se perjudica el hato ganadero. Bien, escuchábamos ahí a el empresario de la agroindustria Aldemar Albernia haciéndonos un balance sobre la realidad de este sector tan importante como es la ganadería y que hoy realmente lo que está afectando los precios es la importación de ganado en pie, que prácticamente para atenderle sus mercados internacionales están sobrepasando unos parámetros de la exportación como es el peso establecido, las vacas preñadas, y eso pues prácticamente que ya no nos quieren dejar es nada para el consumo nacional, para el consumo local. Eso está guardadas las proporciones como la situación del bocachico y el pescado en Semana Santa en Barrancabermeja, que se llevan el pescado de buena talla, el pescado de 25, 30 centímetros para exportación, y en Barrancabermeja al consumidor de Barrancabermeja le dejan prácticamente los alevinos. Bueno, vamos a unos pequeños mensajes de interés comercial, unos cortos mensajes con nuestros patrocinadores. Retornamos con un tema bien interesante, con un tema que es el tema de Barrancabermeja ancestral. Es un tema que hemos tocado allí con los habitantes del sector del río, con las bolleras, con las dulceras este fin de semana, y por eso tenemos hoy un invitado especial. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, Canal de Televisión Virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote al canal CTVM.
En Michelada somos especialistas creando las más divertidas y sorprendentes bebidas. Nos encanta crear emociones y nuevas experiencias para nuestros clientes. Olvida todo lo que ya conoces. ¿Qué esperas para vivir una experiencia de otro nivel? Contamos con más de 35 estilos de micheladas, con o sin alcohol. Atrévete también a probar nuestra irresistible línea de frappés o cócteles granizados. Servicio a domicilio, servicio para fiestas o eventos. Visítanos para tener el gusto de atenderte. www.blatquillesfotógrafo.com. Bueno, cordialmente invitados todos, mi querida gente de Barrancabermeja. Los esperamos acá frente a la cancha de micro de Torcoroma, el nuevo lugar para ustedes, Arepas El Quimparra. Bienvenidos. Continuamos en su espacio En Prospectiva. Esta noche nos acompaña un líder comunal, un líder social, dirigente político, ha hecho toda una carrera en el escenario de lo social, de lo comunal, de lo cívico, y quisimos invitarlo porque él conoce y él se hizo ahí en ese trabajo comunitario en el sector del Río. Él es Luis Eduardo Velázquez. Muchos lo conocen como Lucho, muy reconocido en la ciudad, muy popular, muy querido por Barrancabermeja. Y esta noche es nuestro invitado especial. Muy buenas noches, Luis Eduardo. Buenas noches, Carlos. De verdad agradecerle el espacio que me brinda aquí en su programa y complacido de poder estar esta noche acompañándolo y poder tocar un tema tan importante para este sector de una zona que me vio crecer políticamente y socialmente. Luis Eduardo, hombre, no lo vi el sábado, el fin de semana, allí en este histórico sitio que usted conoce, donde usted fue presidente de junta, fue dirigente comunal, un líder reconocido en el barrio Las Playas. Pero yo sé que usted ha estado muy pendiente de este sector. Luis Eduardo, entremos en materia. Usted que nació allí en este sector, en este barrio Las Playas, yo alcanzo a recordar, Luis Eduardo, que precisamente el barrio Las Playas era porque casi el Caño Cardales entraba hasta ese sector y creo que eso fue rellenando la gente, fue construyendo. Cuéntenos un poco cuándo nace el barrio Las Playas y cómo se construye. Bueno, el barrio Las Playas tiene más de 40 años, 40 y algo de años. Bueno, yo recuerdo que cuando llego al barrio Las Playas por allá en el año 1989, 90, ya existían, y sin embargo todavía ya existían algunas casas, algunos habitantes, personas que venían de otros barrios como Cardales, de otros sectores, Buenos Aires, se habían asentado allí, y existían ya algunas personas que tomaban un liderazgo en el proceso de construcción, de asentamiento humano aquí en ese barrio Las Playas. Y luego, a través de un proceso del dragado que se hacía en el río, las comunidades se tomaron la draga y con las mangueras depositaban las arenas que salían de allí para rellenar el barrio, y por eso, en cierta manera, lo que es el barrio Arenal se llama así por las arenas, y Las Playas pues porque se formaron unos playones allí, y el río, el Caño Cardales, el Caño Castillo bañaban este sector, pero con el paso del tiempo se fueron rellenando estos sectores y se fueron constituyendo los asentamientos humanos en esos barrios que luego se denominaron Arenal, Las Playas, David Núñez, San Francisco, El Dorado.
y así es como se constituye prácticamente estos sectores, pero como le digo, la población vino extendiéndose desde el sector de Cardales hacia arriba para llegar hasta las playas, El Dorado, las playas, La Victoria. Muchos habitantes de La Victoria vienen del sector de Cardales, sector de lo que era La Rampa, La Campana, San Luis, y fueron habitando todo este sector y se va constituyendo los barrios allí, y sobre todo personas que venían de sectores ribereños, de otras poblaciones, ¿sí? Del sur de Bolívar, bueno, de otros sectores en los cuales fueron asentándose allí y trayendo su idiosincrasia, su cultura, mucha población de pueblos costeños, y por eso allí se da mucho la costumbre costeña, el tema de los bollos, el tema del dulce, el tema del sancocho, la pesca, el pescado como tal, como alimento. Por eso todas estas comunidades tienen cultura e idiosincrasia costeña. La gran mayoría de los que habitan allí tienen raíces costeñas, y por eso todas estas tradiciones, ¿no? Muy bien, Luis Eduardo, nosotros entendemos que eso se llama cultura ribereña, cultura del río. Cuando la gente se le escapó a los españoles, a los grandes comerciantes de esclavos en el Caribe, en la época de la colonización española, estos africanos corrieron hacia el río Magdalena buscando refugio y hicieron asentamientos que los denominaron los palenques. Esos palenques fueron esos refugios de negros, y luego llamaban cimarrones, ¿no? Era casi gente salvaje que se asentaron a orillas del río Magdalena, y ahí se desarrolló toda esa cultura ancestral, la música, las tamboras, la gaita, el millo, toda esa cultura africana que se mezclan igual con los caribes y luego también con españoles, y esos asentamientos son tradicionalmente municipios ribereños, como conocemos Mompox, Gamarra, el Banco Magdalena, Margaritas, Arenal Bolívar, todo lo que conocemos como el brazo de Mompox, el sur de Bolívar, parte del Magdalena, y todas esas familias, cuando Barranca empieza a crecer a través de la dinámica económica del río Magdalena, a través de la pesca, la minería y todas estas actividades comerciales, llegaron a Barranca Bermeja y se asentaron a orillas del río Magdalena a ejercer la misma actividad, la pesca, la extracción de arena, el transporte fluvial. Y esas son esas personas que fundaron este sector, como lo dice Luis Eduardo Velázquez. Luis Eduardo, esas familias que llegaron al Arenal llegaron por el Caño Cardales, que era un brazo en ese momento, un brazo que interconectaba el humedal El Castillo con la Ciénaga Juan Esteban, que es un ecosistema que regula la inundación del río Magdalena, y entraban por Caño Cardales, se asentaron a orillas del Caño Cardales y empezaron a continuar con sus actividades de pesca, de transporte fluvial, de agricultura, de extracción de arena, y hoy es lo que llamamos ese sector del río. Pero Luis Eduardo, eso que usted acaba de mencionar, esas costumbres ribereñas, como es la fabricación de bollos, el tema de los dulces, la gente lo empezó a hacer de manera natural, sin el ánimo de comercializar, era una costumbre. Luego se traduce en una organización comunitaria y se fundan esas organizaciones, como hoy está el Festival del Bollo institucionalizado, el Festival del Dulce, y tradicionalmente la gente en la fiesta, por ejemplo, de la Semana Santa, ha hecho esa actividad. ¿Cómo fue la evolución, Luis Eduardo? ¿Cómo fue la evolución para que esas organizaciones se convirtieran en unas organizaciones reconocidas y que tradicionalmente conocemos en Barranca Bermeja como la Feria del Dulce del Arenal, por ejemplo, de las playas? Sí, señor. Vea, Carlos, yo recuerdo que cuando llego allí ya habían intenciones de organizarse, de querer hacer actividades, pero la tradición como tal es el compartir del dulce entre las familias, ¿no? Inicialmente pues se hacían dulces para compartir, pero luego se pensó que se podía también comercializar, y algunas señoras que estaban allí en el sector de las playas
asentadas allí, pues pensaron, bueno, podemos empezar a comercializarlo, y empezaron a hacerlo ahí alrededor de un escenario deportivo que existía, y de manera muy elemental, muy sencilla, empezaron a colocar las mesas y vendían sus dulces. Y después apareció una persona que les ayudó muchísimo, que fue Nadine López, acompañada con David Ravelo, y empiezan a motivar y a buscar la forma de comercializar de una manera más directa los productos que se sacaban allí. Recordemos también que los dulces anteriormente solamente eran de papaya, de mango, de ñame, pero ya posteriormente se empezaron a salir otra clase de dulces, otros dulces con diferentes materias primas que se elaboraban allí, y empezaron a comercializarlo más. Posteriormente, siendo David Ravelo concejal, propone que se haga la institucionalización del Festival del Dulce en el barrio de Las Playas, que es donde nace la idea. Sin embargo, en Barrancabermeja, en otros sectores, ya habían otras personas que también comercializaban, pero se volvió tradición el de Las Playas, y con la institucionalización del festival, que queda a través de un acuerdo municipal, que se reconoce el Festival del Dulce del barrio de Las Playas como el festival de la apertura de la Semana Santa, como una tradición costeña, pero ya se vuelve un festival. Le meten hasta temas de grupos musicales y todo esto, y se vuelve muy conocido, tanto que posteriormente con agrupaciones musicales de talla nacional e internacional. Recordemos que allí por ahí han pasado organizaciones musicales muy reconocidas a nivel nacional, y que esto fue cogiendo forma, ¿no? Y se le dio la institucionalización. Así la administración municipal entra a apoyar económicamente este evento gastronómico del sector, y se vuelve muy popular en Barrancabermeja, y mucha gente que viene de fuera de Barrancabermeja también acude al barrio de Las Playas a buscar el dulce. Ya prácticamente han transcurrido algunos años en los cuales no ha habido el apoyo por parte de la administración de manera directa para llevar a cabo los eventos folclóricos y todo eso alrededor del Festival del Dulce, pero se sigue realizando la elaboración del dulce, y muchas personas en esa Semana Santa, siempre se realiza eso en Semana Santa. Y yo recuerdo que en pueblos costeños del Atlántico, Córdoba, por ejemplo, la gente como tradición elabora los dulces en sus casas y comparten con los vecinos, o a veces se va a la misa, y en el regreso de la misa los vecinos les regalan una porción de dulce para endulzar a las personas, para de alguna manera compartir. Y es una tradición en esos sectores. Y si nos damos cuenta, Barrancabermeja se ha convertido en una ciudad donde la idiosincrasia es más costeña, donde tenemos casi las mismas culturas de los pueblos costeños y ribereños. Tanto es que nosotros tenemos Festival del Bollo, tenemos Festival del Dulce, Festival del Acordeón, Festival del Vallenato, Festival de Bandas, ¿sí? Y aquí se celebran, se llevan a cabo actividades que son muy dadas de estas poblaciones ribereñas y costeñas. Y ese Festival del Dulce también está en ese marco, pero se hace como tradicionalmente se venía haciendo en pueblos costeños en Semana Santa, y ya se convirtió en un evento cultural, artístico, gastronómico, y que mucha gente como a manera de turismo también lo toman, venir en esa época de reflexión y compartir. Y casi siempre se celebran martes y miércoles antes de los 2 días santos, en los cuales pues se debe evitar por respeto pues el tema del consumo del licor, el tema de la música, pero siempre se va enmarcado así. Y yo recuerdo que un grupo de mujeres allí en el barrio de Las Playas, nosotros le decimos Lucha, Luz Leida y a doña Nicolasa, Elizabeth, bueno, un buen grupo de mujeres que allí, una que ya no está, que es Edurita Matos, que en paz descanse, empezaron a organizarse y hacían allí el evento, inicialmente de una manera muy elemental, pero posteriormente fortaleciéndolo con el apoyo de la institucionalidad a través del festival como tal,
y al principio lo que se hacían eran actos culturales de la misma población alrededor del barrio Arenal. Venían grupos de danzas, de ahí mismo del barrio Las Playas salían grupos de danzas, grupos de teatro, se hacían hasta reinados. En ese entonces el reinado del Festival del Dulce se llegó a hacer, que no se volvió a hacer lamentablemente, porque eso atraía, llamaba la atención, organizaba, y la comunidad del barrio Las Playas se unía. Posteriormente se fue abriendo y ya se permitía que vinieran de otros sectores, y por eso en el barrio Las Playas vienen dulceras de diferentes sectores de la ciudad a exponer sus productos y a comercializarlos, y de verdad que es una semana de muy buen acogida, y la gente logra obtener unos buenos recursos en estos días a través de la venta de este producto preparado en las mismas casas para endulzar la Semana Santa, o para endulzar la apertura de la Semana Santa como tal, que viene haciendo hace más de 30 años allí en el barrio Las Playas. Luis Eduardo, mi padre, mi señor padre, es de allí, de esta región ribereña de Bolívar. Contaba mi padre que Semana Santa en estos pueblos todo se alistaba, porque prácticamente la Semana Santa la gente no hacía actividades, o sea, no se cocinaba, no se trabajaba, la gente se dedicaba a reposar, porque era una tradición religiosa, por lo tanto todo se alistaba, o sea, en la casa todos trabajaban para que se hicieran comidas, conservas que les permitiera durante esos días pues alimentarse, comer, pero sin tener que hacer ningún tipo de actividad. De ahí es que surgen este tipo de cosas, de estas conservas, porque son unas conservas que hacían las familias, como usted lo decía, para compartir. Entonces, que hacían envueltos, bollos, almojábanas, toda esa cantidad de cosas que hacen nuestros ancestros, el casabe, la que llamamos aquí panochas, galletería, todo ese tipo de cosas, esponjados, enyucados, todo ese tipo de conservas y pastelería y postrería se hacía durante los días previos a la Semana Santa y se dejaban ahí quietos y la gente compartía. Ese es el origen de esta tradición. Se ha suscitado, Luis Eduardo, una controversia en la ciudad con relación a esta celebración que tuvimos esta semana, en la que el evento, como tradicionalmente se había hecho en el sector de Las Playas, fue trasladado afuera de la ciudad. Algunos estuvieron de acuerdo, otros aún no, pero lo que pudimos notar nosotros, quienes hacemos este ejercicio de veeduría ciudadana, es que un buen porcentaje de personas que tradicionalmente han hecho esa actividad quedaron ahí, no pudieron participar en los eventos, quedaron por fuera del evento. Yo sí quiero llamar la atención, Luis Eduardo, dentro del ejercicio de la veeduría ciudadana, porque conozco que esto lo han manejado a través de operadores, a través de organizaciones sin ánimo de lucro, para operar los recursos, como usted bien lo decía, y es un dato histórico, la voluntad política que en ese momento, o la gestión política que hizo David Ravelo para institucionalizar el evento, y que luego de muchas administraciones ha ido evolucionando, le han ido asignando recursos y cosas. Yo recuerdo en unas administraciones donde trajeron, como usted lo decía, orquestas de talla internacional al festival para atraer la gente, muchísima gente, no había por dónde caminar hace unos años cuando se hacía ese Festival del Dulce en el sector de Las Playas, Luis Eduardo, y eso suscitó un debate en las redes sociales, en la comunidad molesta. Algunas dulceras me decían que tenían temor de trabajar porque se veía que había una amenaza de que les iban a mandar la policía, en fin, una serie de cosas, pero ahí estuvimos haciéndole acompañamiento al evento, Luis Eduardo. Sí, Carlos. Es tema de controversia de que el Festival del Dulce se debe continuar haciendo donde nació, precisamente en el sector del Arenal, y no empezar
a sacarlo de allí porque se ve, algunos me dicen, como una amenaza que tienda, bien sea a desaparecer o bien sea a que esta actividad se vuelva netamente comercial y pierda el ingrediente cultural, Luis Eduardo? Sí, Carlos, mire, hace mucho tiempo, no es ahora, hace ya varios años han intentado sacar el Festival de las Playas. En alguna ocasión tuvimos una confrontación con una administración porque lo llevaron al parque infantil. Sí, el parque infantil, pero allí también los padres, los curas de la iglesia ahí cercana, de la Inmaculada, se oponían también por el tema de la bulla, por el tema de la música, porque llevar un festival de estos allá pues generaría una situación para quienes acudían a la iglesia durante la Semana Santa. Entonces también se dio la polémica. Siempre han intentado, han habido intenciones de algunas personas de querer apoderarse del festival, de querer quedarse con las actividades de un festival que ya está institucionalizado y que está establecido en un barrio, que es lo que a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué una administración llega a controvertir en este sentido cuando está ya establecido por acuerdo municipal que es en un sitio donde se debe llevar a cabo una actividad? Y además los recursos los utilizan como anteriormente se los entregaban directamente a la organización del festival, a quienes hacían parte de esa organización, a las mujeres que crearon el festival y a través de una fundación que ellas mismas tenían. Luego se la entregaban era a un particular, un operador, un contratista que de alguna manera saca su porcentaje y aparte de eso se inventaron el cuento de que una parte era para insumos y para la actividad del festival y otra era para capacitación y entrega de elementos o diplomas y cosas como eso. Entonces el recurso ya lo distorsionaron. Empezaron a ver como un lucro ahí que se pudiera dar para alguien en particular y eso es lo que han venido haciendo. Hace ya varios años se viene presentando eso y la verdad pues es lamentable y triste que esto se dé. Yo recuerdo que en alguna ocasión también las mujeres organizadas tuvieron una empresa donde se elaboraban dulces, lamentablemente por el tema del mal manejo de la comercialización o como le diría yo, del mercadeo como tal, no tuvieron mucho éxito y tuvieron que acabar. Lo mismo las bolleras tuvieron su empresa, no sé si se acuerdan, pues por lo menos una se llamaba Delibollo y la otra se llamaba La Colmena. La Colmena era de dulce y Delibollo, si no estoy mal, así se llamaba, quedaba ahí frente a los pajaritos, en el barrio de Torcoroma. Pero lamentablemente no hubo el acompañamiento en el tema del emprendimiento, de la comercialización, del mercadeo como tal, y por eso estas dos empresas terminaron acabándolas. Pero se sigue realizando el Festival de Dulce y la idea sería también que de esos dos festivales naciera una institución en la cual realmente no solamente en épocas de Semana Santa se vea reflejado la labor gastronómica que se hace en estos sectores, sino que todos los días del año se pueda observar y se pueda tener esos productos. Bueno, en el barrio La Victoria uno consigue bollo todos los días. Sí. Pero en el barrio Las Playas el tema del dulce es solo en temporada de las actividades del festival, que no debiera ser así, que ojalá pudiéramos tener constantemente. Todos los días. Todos los días y que las empresas radicadas en la ciudad ayudaran a fortalecer esto y que la administración municipal ayudara a fortalecer y a crecer, porque ya eso, de ese festival, de ese producto llamado dulce, o lo que usted decía, las conservas como tal, dependen muchas familias en el sector, y no solamente ya en el sector de las playas y Arenal y sector del río, sino en muchos sectores de la ciudad, porque ya hay muchas personas. Yo tengo una amiga que ella elabora también sus dulces y los vende para esa época en un sector cercano por allá al barrio 1 de Mayo, por allá en el barrio San Silvestre. En una ocasión hicieron un festival. Las iglesias cristianas hacen festival del dulce en sus iglesias y comercializan el producto de manera unida las iglesias cristianas. Entonces hay que entender eso. Si ya está establecido y si está por institucionalización llevar a cabo el festival en el barrio Las Playas,
pero que eso se expanda hacia la ciudad, pero de una manera bien organizada, sin ir a perjudicar y sin ir de pronto a entorpecer una cultura, una tradición establecida en nuestra ciudad y que emana de un barrio llamado Las Playas, donde nació la idea y donde se ha dado a conocer. Yo escucho a veces gente que viene de otras ciudades y dicen, venga, yo quiero ir al barrio de La Playa, que es donde hacen el dulce. Es más, hay gente que viene de otras ciudades en épocas que no son de Semana Santa y preguntan cómo hacen para ir hasta el barrio de La Playa a conseguir dulce. Y muchas veces mandan a elaborar. Yo he podido presenciar que algunas señoras dulceras en épocas que no es del Festival del Dulce elaboran dulces para venderle a alguien que le encarga, ¿sí? O hay personas que encargan, venga, yo quiero que me prepare un dulce de ñame porque quiero llevarme un dulce de ñame y no es Semana Santa, pero se lo preparan. Entonces, todo esto hay que seguirlo fortaleciendo, todo esto que ayuda a la economía, ayuda al turismo, ayuda a promover la gastronomía y un evento ya tradicional con el cual reconocen a Barrancabermeja sería muy importante. Si quiere, yo creo que le preguntan a Robinson Damián y al otro amigo de los embajadores vallenatos si conocen el barrio de Las Playas, de seguro que van a decir que sí, que si saben, si han ido a un festival de dulces, lo van a decir. Y así otras organizaciones. Yo recuerdo que en alguna ocasión vinieron en su época cuando estaban pegando músicos de diferentes géneros musicales que en su momento estaban sonando y llegaron a la ciudad y allí también los músicos de Barranca han tenido la oportunidad. Yo me acuerdo de una orquesta llamada Jam Block, otra orquesta, los del Portón, algo así. Bueno, muchas orquestas han pasado por allí, muchos grupos musicales, Farisito, bueno, una serie de artistas locales que también han tenido la oportunidad de participar en el Festival de Dulce y que hay que seguirlo engrandeciendo y ojalá no acabemos con esta tradición y este evento cultural, artístico y gastronómico que se lleva a cabo en este sector del río. Luis Eduardo, la gente se pregunta qué está pasando con este tipo de actividades, pero nosotros que estamos en esta dinámica, revisando los temas de lo público, conocemos la dinámica del desarrollo del territorio, del distrito, sabemos que este plan de desarrollo que está enfocado en una ciudad de cara al río Magdalena, que está tratando de conseguir recursos para hacer proyectos de infraestructura que mejoren nuestro acceso, nuestra conectividad con el río Magdalena, y estas actividades conexas, culturales, ancestrales, que vienen ligadas al río, y de cierta manera vemos, por una decisión que no conocemos, quién sea el ideólogo de estas situaciones, vemos que le arrancan un pedazo a eso, como una ciudad que dice, como un gobierno que dice que vamos a crear una ciudad de cara al río Magdalena, empieza a quitarle lo cultural del río, esos ingredientes valiosos que hacen una cultura de río, cuando se debe, al contrario, es incentivar. Por eso decía que este festival nació en el río, nació en las playas del río, del Caño Cardales, que es un ecosistema de río y que hace parte de la función biológica como es la regulación de inundaciones. ¿Por qué le quieren quitar esos ingredientes a un tema de río y de desarrollo de ciudad? Que se dice en el papel y que se dice en el discurso, pero que las acciones son totalmente contrarias e incoherentes, Luis Eduardo. Carlos, pues pudiéramos decir que hay intereses detrás de esto y no quieren darle la cara al río, sino darle la espalda a quienes habitan hoy el sector del río, es lo que pudiéramos pensar, porque al querer negarle la oportunidad de desarrollar actividades que ya son tradicionales y que están institucionalizadas, es de verdad preocupante y tendría uno que empezar a ver que esos intereses que se están creando alrededor de unos eventos que se vienen realizando y que se hacían directamente con la población, que hoy se le den a un particular para sacar unos dividendos,
eso sí es una situación que tenemos que ponerle mucho cuidado, porque la verdad de que, o sea, si no seguimos apoyando eventos y actividades que están realmente constituidas, que están institucionalizadas, de seguro que va a generar una situación bastante complicada para la misma población, a la cual se le está negando la oportunidad, a la cual se le está dando la espalda en estos momentos tan difíciles que se atraviesan económicamente, porque eso afecta a estas familias, eso de alguna u otra manera las familias se van a ver afectadas y quienes quieren sacar provecho de esa situación no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero lo hacen de todas maneras pensando en su propio beneficio, sin importarles afectar a unas familias que vienen realizando actividades que generan de alguna manera turismo, que generan economía, que de alguna manera de allí sacan el sustento de esas familias, y eso pues es de preocuparnos. Hay que mirar y hay que establecer, porque como le digo, no es ahora. Yo sé que hace unos gobiernos atrás, pero extrañamente también en esta administración actual se viene presentando esa situación que se debe empezar a resolver, porque de verdad está establecido, está institucionalizado, los recursos están dados es para eso, y no para que de pronto un particular se lleve una buena tajada y no se fortalezca una actividad como esta, que realmente le ayuda a mostrar una cara diferente a la ciudad, y que si queremos realmente atraer el turismo por el sector del río, mostrando la cara de las ciudades del río, pues no se le dé la espalda a la población que está sentada allí a orillas del río Magdalena, del Caño Cardales, del Caño Castillo, de la Ciénaga Juan Esteban. Es buscar la manera de verdad de que esa población se sienta respaldada por la institucionalidad y crean en la institucionalidad, porque hoy pudiéramos decir que no se puede estar creyendo en una institucionalidad. Por ejemplo, Carlos, usted ahorita decía el distrito. Yo estoy tratando de realmente no volver a decir distrito Barrancabermeja, porque no somos distritos. Tenemos una situación que no se ha podido definir, y yo considero que hasta que no se defina realmente y se establezca y se decrete realmente como distrito y se organice a Barrancabermeja como distrito, no, porque mire que hasta esta situación que hoy se presenta con una actividad como esta genera polémica, y no estamos realmente constituidos y consolidados para llamarnos distrito todavía, hasta que no se establezcan unos parámetros claros en lo que es la construcción de un distrito y pasemos de ser ciudad, el territorio definir como tal. Los temas de territorio, Luis Eduardo, definir Totalmente. Temas de territorio, y esto hace parte del territorio. Sí, Luis Eduardo, hay cosas que uno se inquieta con lo que pasa en la ciudad, pero mire usted, Luis Eduardo, ¿qué va a pasar con el Festival del Bollo? ¿Será que van a salir entonces el Festival del Bollo ahora en dónde? ¿En la Floresta o en la Polipolvo o en otro centro comercial de la ciudad? Con una excusa. Ojo lo que escuché, Luis Eduardo. Escuché que alguien dijo, alguno de esos magos que están asesorando el gobierno, dijo que en ese sector del río era muy peligroso y que la gente no iba a esa zona porque era totalmente peligroso. Yo me hago dos preguntas. Pero para ir a buscar los votos no son peligrosos. Esa es una pregunta. Para ir a buscar los votos y caminarse el Arenal, el David Núñez, todo ese sector, ahí sí no es peligroso para ir a buscar votos. Y lo otro, ¿cómo puede la gobernabilidad mandar un mensaje de ese tono? O sea, ¿tiene la gobernabilidad y la institucionalidad que salirle corriendo a estos temas y no hacer cumplir un acuerdo municipal como es este que está institucionalizado, Luis Eduardo? Sí, señor. Ahí sí tendríamos que llegar y señalar claramente cómo es que para unas cosas sí es muy importante el sector y para otras entonces lo señalizamos, lo marginalizamos, lo discriminamos. No, este sector es tan bueno y tan productivo y tan necesario para la misma evolución y el desarrollo de esta ciudad.
y por eso debemos de alguna manera reconocerle. Y si hay una institucionalización a través de unos eventos culturales gastronómicos, se deben reconocer y se deben seguir dando allí. Y se le debe reconocer a esta población, una población que ha sido sufrida. Se nos olvidaba algo, Carlos, mucha de esta población que está allí asentada llegó corriendo de los municipios o de los sectores ribereños donde la violencia, el conflicto armado, la violencia los sacó corriendo, y muchos de los que están allí son víctimas del conflicto armado, y por lo tanto el Estado debe velar para que ellos de alguna manera se le haga resarcimiento del daño y de la afectación como víctimas del conflicto armado, y por eso estos eventos deben ser fortalecidos. Es más, no solamente con recursos del municipio, también el programa de víctimas a nivel nacional debiera de estar invirtiendo, porque allí hay una forma de volver a resarcirles a estas personas, a decirles, aquí está el Estado, pero no solamente el Estado alcaldía, sino el Estado nación, el Estado gobernación, que deben, a través de los recursos económicos que se manejan en esos programas para atención a víctimas, debieran, porque muchas de las señoras que hoy están vinculadas a los programas culturales y gastronómicos del bollo, del dulce, del pescado, son víctimas del conflicto armado y que vienen corriendo, salieron de sus municipios donde nacieron, donde se criaron, pero por la violencia salieron corriendo y hoy están asentadas a orillas del río Magdalena en Barrancabermeja, en los sectores ribereños que se han ido constituyendo año tras año en este bello y hermoso sector del río de Barrancabermeja, en los cuales han crecido barrios como Cardales, Las Playas, David Núñez, el Arenal, San Francisco, La Victoria, todo ese sector que consolida una gran población que le ha dado vida a Barrancabermeja de alguna manera, porque de allí también emana cultura, tradición, y de allí también salen los votos para que nosotros, quienes hacemos política y quienes buscamos espacios dentro de la administración pública a través de el tema electoral, nosotros hemos llegado allí a buscar votos, y por eso hoy no podemos discriminarlos, por el contrario debemos acompañarlos y de alguna manera también retribuirle todo ese en ese sufrimiento que han tenido, por lo menos aliviar un poco a través de las actividades económicas, a través de todas estas actividades que se presentan allí, y ayudarlos a que realmente tengan alguna oportunidad dentro de la sociedad barranqueña, porque ellos también hacen parte del municipio de Barrancabermeja, ellos también hacen parte de todo ese proceso que viene construyendo ciudad, y que ojalá algún día realmente seamos distrito. Estamos con Luis Eduardo Velázquez, líder, dirigente importante de allí del sector del Río, del sector del barrio Las Playas, San Francisco, David Núñez, Arenal, La Playa, La Victoria. Luis Eduardo, tenemos que trabajar mucho por este sector, Luis Eduardo. Yo vengo proponiendo en materia de articular todas esas actividades, hacer un gran festival, y ese se va a llamar el Gran Festival del Río, y ese Gran Festival del Río tiene que convocar a toda esa masa social de ese sector, la cultura, la música, lo que es la cocina ancestral, todo hace allí el Festival del Río. Ojo, lo voy a patentar porque de pronto aparece mañana un mago de la alcaldía diciendo que el proyecto es de él. No, esto es algo que ha salido de muchas... Como siempre sucede, Carlos, siempre sucede. Queda testigo, ¿no? Queda testigo, Luis Eduardo. Festival del Río, una propuesta que estamos haciendo un grupo de organizaciones y amigos que nos duele lo que pasa en la ciudad, para rescatar la esencia del río, y ese Festival del Río debe recoger todo ese conglomerado de amigos en un solo evento que debe dignificar lo que usted acaba de decir, las víctimas, el pescador, el arenero. Nosotros ayudamos a constituir la Asociación de Areneros Paz del Río hace unos 20 años, una organización que nació y trató de dignificar la actividad de los areneros, gente que desde las 5 de la mañana está hundiendo allá, exponiendo la vida, y logramos tratar de dignificar la actividad del arenero a través de organizarlos. Eso lo hicimos hace algún año con una corporación que estuve al frente,
y sabemos que sí se puede, Luis Eduardo, sí se puede consolidar procesos importantes en este sector tan vulnerable de la ciudad, además porque está en zona de alto riesgo y que la inversión es limitada por esa condición que tiene. Entonces, Luis Eduardo, pues agradecerle que nos haya acompañado durante este espacio y bueno, ya por último, pues le damos ahí el espacio para que nos cuente y nos despida en el día de hoy de esas actividades que usted también viene realizando ahí en ese importante sector. Listo, Carlos, no, de verdad muchas gracias, agradecerle a usted por este espacio y por estos temas tan interesantes, tan importantes y un saludo de verdad muy especial a todo este sector, a las dulceras, a las bolleras, a todas estas organizaciones que hay allí en el sector del río, a los mismos areneros y pescadores, y esperamos Dios guarde y Dios proveerá que podamos tener una ciudad de verdad muy pujante y que ojalá algún día logremos sentar en la silla de la administración municipal a alguien que le duela realmente la ciudad, a alguien que se comprometa a desarrollar la ciudad, a alguien que tenga realmente sentido de pertenencia por esta ciudad y desarrolle las obras necesarias y acompañe a las comunidades no pensando en el lucro propio, sino en generar desarrollo alrededor del conglomerado social y que podamos realmente algún día poder tener a alguien que direccione a la ciudad de Barrancabermeja hacia un mejor porvenir y no se sigan cometiendo actos de corrupción que generan atrasos y que generan realmente una situación bastante difícil para la ciudadanía de Barrancabermeja. Él es Luis Eduardo Velázquez, hoy en Prospectiva, hablando de temas importantes de nuestra ciudad, recogiendo los antecedentes y proyectando a futuro en una visión en prospectiva como es nuestra filosofía en este medio de comunicación. Nos vemos en una próxima emisión. Agradezco a todas las personas que se conectaron durante esta transmisión, quienes estuvieron ahí muy pendiente, dándole like, compartiendo. Los esperamos en una próxima emisión. El próximo viernes nuevamente nos vemos en Prospectiva. Buenas noches.